Un ejemplo de imaginación activa de un hombre contemporáneo. Jung dijo en repetidas ocasiones que la primera mitad de la vida deberíamos dedicarla a fundamentar nuestras raíces en el exterior. Es necesario llegar a ocupar el sitio que nos corresponde y establecer las condiciones externas, en la profesión y en la vida privada, que se adecúen a nosotros, las cuales generalmente incluyen el matrimonio y la creación de una familia. Pero cuando se llega a la mitad de la vida, la dirección cambia. Uno entonces debería volver la mirada hacia la vida interior, pues la segunda mitad de la vida se dirige de manera inevitable a la vejez y la muerte. Para expresarlo de manera más sencilla, la meta en la primera mitad de la vida consiste en estar inmerso en ella, mientras que en la segunda mitad es prepararse para morir. El ejemplo que examinaremos en primer término es un trabajo arduo y prolongado de imaginación activa, el cual logró su objetivo después de un año. Fue emprendido por un autor que llamaremos Eduardo, de 40 y tantos años de edad. En aquel momento él pensaba que su problema se relacionaba exclusivamente con la primera mitad de la vida. Sufría de una impotencia temporal. Por supuesto, estaba en la mejor disposición para someterse a cualquier tratamiento para curarse. Sin embargo, había rebasado ya el umbral de la mitad de la vida y era un hombre inusualmente reflexivo, dotado de una gran espiritualidad. Estaba en análisis con uno de los alumnos de Jung. Además de conocer a Jung personalmente, había leído muchos de sus libros. Por lo tanto, al sugerirle que podía esclarecer su problema por medio de la imaginación activa, se mostró dispuesto a intentarlo. Cuando buscaba un punto inicial para el trabajo, recordó un sueño reciente, el cual se relacionaba directamente con su problema. El sueño que relató era así: voy vagando por una gran ciudad desconocida, de pronto me encuentro en un burdel. Primero estoy en una especie de entrada, un bar, donde coqueteo con dos prostitutas jóvenes y bonitas. Entonces una mujer de diferente clase viene hacia mí. Ella es sumamente hermosa. Su expresión es seria e inteligente, y su figura alta y bien proporcionada está completamente envuelta en seda negra. Lleva su cabello de un negro profundo como el carbón, peinado severamente hacia atrás, y sus negros ojos relampaguean. Ella baja su mirada hasta encontrar la mía, levanta su copa con lentitud, como si fuera a beber a mi salud, y dice: «A bien trot». Eduardo empezó su imaginación activa tomando la situación precisamente en donde termina el sueño. Citaré este primer episodio sin omitir detalle, para que puedan tener una idea de cómo suceden estas conversaciones y cómo otras figuras tratan de entrar e interrumpir la conversación. Jung comentaba sobre esta clase de conversaciones. Decía que los arquetipos hablan con un lenguaje retórico en grado superlativo y hasta pedante. Es un estilo que me avergüenza y crispa los nervios, como cuando alguien pasa sus uñas por una pared o cuando raspa el cuchillo contra su plato. Pero como no sabía de qué se trataba, no tuve más remedio que escribir todo usando el estilo que el inconsciente mismo había seleccionado. Mientras la fantasía se desarrollaba, este fue el estilo que Eduardo se vio obligado a seguir cada vez más. El primer episodio comienza con la reacción de Eduardo con respecto al último incidente del sueño. Sumamente asombrado e impresionado por la aparición de la mujer, él levanta su copa en silencio y brinda a su salud. Después prosigue. Ella pregunta: «¿Qué haces aquí?». Yo, avergonzado y tartamudeando, digo: bueno, en realidad llegué aquí sin querer». Ella, burlándose, le dice: «Cuando uno observa tus miradas anhelantes hacia esas muchachas, es difícil creerte». Y él dice: «Sí, creo que tienes razón. Quizá fue el diablo quien me condujo hasta aquí». «Pero, ¿qué haces aquí?».
En realidad no pareces pertenecer a esta casa. Ella, hablando quedamente y con tristeza. Estoy maldita, embrujada, exilada, en este infierno. ¿Cuántos años he sufrido en esta prisión miserable? Deberé permanecer aquí hasta que un hombre venga y pueda librarme. Esto no quiere decir liberación material, matrimonio o algo por el estilo. No, no. Deberá llegar alguien diferente que no busque simplemente satisfacción física, pero un hombre así. ¿Qué vendría a buscar en un burdel? Y él, conmovido y avergonzado, dice: esto debe ser terrible para ti. ¿También estás obligada a tomar parte en esto? Y ella dice: sí, hasta cierto punto. Él le pregunta: ¿y cómo puedes conservarte tan hermosa y refinada en esta ciénaga? Y ella responde: tengo cualidades y habilidades especiales, venenos y antídotos. No es fácil vencerme. Pero aún así, ¿cuánto tengo que temer y esperar? Soy tan dependiente del hombre que quiera salvarme. Mientras más me escuche, más podré ofrecerle. Pero si los hombres solo traen consigo su parte animal primitiva, no hay nada que pueda hacer por ellos, y por lo tanto tendré que permanecer siempre con esta prisión. Y él le dice: sí, y le pregunta: ¿y para qué? Y ella le responde: para guiar al hombre donde no puede ver, para guiarlo a situaciones que desconoce. Ella se refiere a esta cualidad nueva, extraña, que es difícil de comprender. Me siento cansado por un momento, y como para recuperarme me veo mirando con deseo su hermoso cuerpo entallado en su traje de seda negra. El diablo, dirigiéndose a mí, me dice: eso sería bonito, ¿y de qué modo? Su conversación es amena, pero sería mejor verla desnuda. Pídele que vaya contigo a la cama. Después de todo, estás en un burdel, ¿o no? Yo le digo: cállate, sabes muy bien que soy impotente. Y el diablo le dice: haz la prueba, quizá funcione con ella. Y yo le digo furioso: cuida tu lengua, bestia. El diablo me dice: eres un asno al permitir que este manjar se te escape. Y él mueve la cabeza. Y el diablo furioso le dice: nunca temas, yo te enseñaré. Ella le pregunta: ¿qué te ha pasado de repente? Tu expresión es tan rígida y no me gusta el brillo de tus ojos. Oh, qué tragedia. Está pasando lo de costumbre. Perdida otra vez, vuelvo de nuevo a mi prisión. Y yo que tenía tantas esperanzas, tenía una mejor opinión de ti. Él molesto le dice, tomándola del brazo: discúlpame, por favor, solo por un momento me sentí vencido, me sobrepondré. Y ella le dice: ¿en serio? Deberías de controlarte más y no permitir que tus impulsos te manejen. Si no puedes dominar tu corazón por un momento, jamás escucharás mi mensaje. La conduzco a una mesa cercana y ordeno algo para beber. Ella dice: ahora debo preguntarte nuevamente, ¿qué buscas aquí? ¿Qué esperas encontrar en esta cloaca? ¿En verdad crees que te podrán regalar placer en un lugar tan miserable? Tú no eres esa clase de hombre para estar aquí, en esta brutalidad, en esta carencia y enfermedad. Es que no tienes escrúpulos, no puedes engañarte. Tenías ilusiones cuando entraste a este lugar. ¿No estás asqueado de ti mismo? Él, conmovido, dice: sí, es verdad, es tal como lo describes, es vergonzoso. Quizás me juzgues menos severamente cuando te diga que por una parte me veo arrastrado por un impulso incontrolable para tener una experiencia sexual y por la otra soy impotente. Es tal la tortura, tal la tensión que me castiga y se repite una y otra vez, que provoca que me aferre a cualquier cosa para escapar, al menos por un momento. Por ello me sentía un poco esperanzado de ver o encontrar algo que pudiera darme una mínima satisfacción, o incluso redescubrir mi virilidad. Ella, muy conmovida, le dice: oh miserable criatura, ¿piensas que puedes sobreponerte a tu
impotencia de esta manera? ¿A esto te abandonas? No, así solo caerás en la más completa desventura, en un lugar, o mejor dicho, en una trampa en la cual nunca escaparás. Tu impotencia tiene una razón de ser, una razón espiritual, debes buscarla, de no ser así estarás perdida. La prostituta, de cuerpo sensual, maduro, cubierto tan solo por una falda corta, se acerca a nuestra mesa, se abraza a Eduardo y le acaricia la cabeza. ¿Con qué te está sermoneando? ¿Es que te está preparando para tu confirmación? El ambiente que se respira aquí es como de iglesia. Él intenta escapar de ella, pero se sienta sobre sus piernas y rodea su cuello con sus brazos desnudos. El diablo dice: con tu complejo de madre difícilmente podrás encontrar a alguien mejor. Ella es como las figuras de Rubens. ¿No lo crees así? Prueba con ella. Te aseguro que no está infectada. Se ve tan apetecible. Estoy seguro que podrá enseñarte algunas cosas. La prostituta, abrazándolo y besándolo, susurra en su oído: sube, ven a mi cama cálida y suave. Ven, mi querido muchacho. Ella, levantándose furiosa: si las cosas son así, me puedo ir. Y Eduardo dice: detente, detente. Me he liberado de ella. Ven conmigo, saldremos de este agujero infernal. Paga rápidamente mientras ella se pone el abrigo. Después salen del lugar. Sin embargo, ella no sale a la calle, pero desaparece por una puerta que da al pasillo. Eduardo la sigue hasta llegar a una escalera oscura que lo conduce hacia las profundidades. Se trata del motivo antiguo del Salvador que llega de Nazaret, el lugar más despreciable. La solución está aquí, en esta prisión que ella tanto detesta, y en las fantasías sexuales más bajas de Eduardo. O mejor dicho, ese constituye el punto inicial inevitable, el único lugar que eventualmente podrá conducirlo a la solución. La escalera, a medida que desciende, está labrada en la roca y gotea por la humedad. Mientras la mujer baja apresuradamente, el miedo se va apoderando cada vez más de Eduardo, pero a tropiezos la sigue. Por fin él ya no soporta más. Le pide que se detenga y le diga dónde van. Ella se detiene por un momento, lo mira inquisitivamente y él se apresura a seguirla. Durante el descenso, la tentación de volver atrás se vuelve irresistible y estas dudas son reforzadas por el diablo. Pero Eduardo vence sus dudas gracias a la impresión favorable y profunda que la mujer dejó en él, por lo que decide ir tras ella, cueste lo que cueste. Por fin, ella se detiene por un momento y le sonríe de manera tan alentadora que esto lo calma y fortalece. Evidentemente el diablo está desesperado e intenta de nuevo que Eduardo regrese. De hecho, logra hacerlo sentir como un tonto por haber dejado el calor y la comodidad del burdel, para después verse atrapado en ese laberinto nocturno, como si este fuera su castigo. Con firmeza rechaza dar marcha atrás y se apresura más para ir hacia la mujer, a pesar del terrible rugido de las aguas y del aire que cada vez se vuelve más frío. Sin embargo, conforme el camino se dificulta, ella hace una pausa y le ayuda en las partes más peligrosas, hasta llegar a una barca donde el barquero se encuentra cubierto por un velo. El diablo hace un intenso esfuerzo para impedir que Eduardo se embarque. Le dice que esta empresa lo conducirá a una muerte segura y le pide considere lo que pasará con su familia. Mientras vacila, la mujer le habla por primera vez desde que iniciaron su descenso y le dice que ahora deberá elegir entre traicionar lo mejor de su self o aventurarse en el viaje con ella. Al igual que Churchill, la mujer lo único que le ofrece es sangre, sudor y lágrimas, pues no hay seguridad en el lugar al que se dirigen. Sin embargo, deberá elegir. Él la sigue en silencio y sube a la barca con mucha dificultad. Cuando el barquero aleja la barca del muelle, Eduardo se compromete en una aventura hacia lo desconocido. A partir de la forma tan vívida como Eduardo describe el descenso y el embarque, podemos darnos cuenta que la experiencia fue para él completamente real y requería del valor que le faltaba en la vida externa. Este fue un momento decisivo en su vida,
una siente que el Self, como Zeus, el dios principal del Olimpo, ha decidido que ya es tiempo de intervenir en favor de un ser humano profundamente lastimado. Tal como ocurre en la Odisea, el ánima toma esta causa con entusiasmo. En la epopeya de Homero, la diosa Palas Atenea es el ánima. En nuestra fantasía, el ánima es la mujer superior ante la cual Eduardo se impresionó tanto en el burdel y a quien más tarde llamó la guía. El ánima de Eduardo decide alentarlo como Atenea lo hizo al insuflarle un poco más de espíritu al desalentado Telémaco. Ella logra por fin hacerlo embarcar en la aventura y que a pesar de todo ceda a su pesimismo desesperado, así como Telémaco nunca pudo creer que Odiseo, su padre heroico, estaba todavía con vida. Eduardo tampoco podía creer en la vida o en sí mismo. Sin embargo, en ambos casos, el ánima tiene bastante éxito al insuflarles un poco más de espíritu. Pero Atenea no tuvo éxito en hacer más optimista a Telémaco con respecto a su padre, y Eduardo, a pesar de mostrarse en esta aventura más valiente que nunca, todavía conserva su naturaleza fácilmente desalentable y asustadiza en la imaginación activa. Esta es una de las muchas señales que nos permiten comprobar el carácter absolutamente genuino de la experiencia. Cuando alguien muestra un heroísmo que le es ajeno, la fantasía se vuelve sospechosa. En este caso, lo más probable es que el ánima está indebidamente influenciada por la conciencia. Pero, como Eduardo deberá ser rescatado una y otra vez de su desaliento por otras figuras de su psique, uno siente que en el proceso no intervienen sus pensamientos ilusorios. Más aún, al inconsciente se le deja en completa libertad. Evidentemente Eduardo ha perfeccionado el primer paso de la imaginación activa, la habilidad de permitir que las cosas sucedan. La fantasía se caracteriza por el hecho de que Eduardo es introvertido. Para un extravertido, tal fantasía sería inútil, en realidad nunca la habría tenido, pues el extravertido es lo suficientemente emprendedor en el mundo externo y podría responder de manera adecuada a todas las situaciones que asustaron inmensamente a Eduardo. Por el contrario, un introvertido es todo, menos emprendedor en el mundo externo, y si uno trata de que lo sea, lo único que logrará será conducirlo cada vez más y de manera más profunda hacia el cielo. Para esclarecer este punto, mencionaré el caso de un médico internista muy introvertido. Nunca estableció cuál era exactamente su problema. Él simplemente se refería a él como dificultades insuperables en la práctica de la medicina. Su analista le sugirió abordar la situación con una figura positiva de ánima con la cual había soñado. Él estuvo de acuerdo, pero empezó por violar a la figura, respondiendo a la protesta de su analista. Al fin definió su dificultad: un fuerte y terrible impulso de violar a todas sus pacientes jóvenes. Esto agudizó cada vez más hasta que empezó a creer que perdería el control. Su analista entonces retiró sus objeciones, pues sabía que el médico, por ser introvertido, podría manejar la situación internamente aún cuando ésta empeorara. Pero si llegara a actuarlo externamente, arruinaría su vida profesional y la situación sería incontrolable. Eduardo era igualmente incapaz de manejar su miedo a la vida en el mundo exterior. Los buenos consejos que se le procurasen a este respecto hubiera sido peor que inútiles. Pero en su interior, a pesar de tener tanto miedo, aprendió a enfrentarlo e incluso hasta logró manejar adecuadamente las situaciones más peligrosas en muchas de sus aventuras. Esto también influyó en su mundo externo, pues tras haber realizado un trabajo arduo en su fantasía, se sobrepuso a su impotencia por completo y para siempre. Pero ahora debemos acompañarlo en sus aventuras para ver qué le ayudó de manera tan eficaz. Cualquiera que haya tratado seriamente de hacer imaginación activa sabe lo que le costó a Eduardo llegar al punto alcanzado, y aquellos sin experiencia deberán leer el capítulo Confrontación con el inconsciente en el libro de Jung, Memorias, Sueños, Pensamientos.
para tener una idea somera de lo que implica tal aventura. Antes de acompañar a Eduardo, mientras se aleja de la tierra y se sumerge en las tormentosas aguas del inconsciente, debo explicar su problema principal. Su niñez fue muy difícil, pues tuvo una madre fría que no lo apoyó y un padre racional y frío que les disgustaba. Cuando todavía era muy joven, su madre enfermó de cáncer. Su padre se rehusó a llevarla a un hospital y Eduardo estuvo condenado a verla morir poco a poco en su propia casa. Como resultado de esta experiencia, sentía una desconfianza profunda hacia la vida. Cuando a sus 42 años emprendió este paso al inconsciente, en realidad todavía no lograba vivir. Es verdad que estaba casado y mantenía a su familia gracias al esfuerzo de su profesión, pero se había limitado a escribir libros comerciales, incoloros, escritos al vapor y sin cuidado, producto de su aburrimiento, sin permitir a su potencial considerablemente creativo aparecer en sus obras. Por lo tanto, tenía un acentuado sentimiento de inferioridad y no sentía ninguna alegría hacia la vida. Como era profundamente introvertido, nunca dudó de la realidad del inconsciente colectivo. Su imaginación activa, con sus aventuras y sus huidas escalofriantes, requería de un esfuerzo enorme. Muchas veces le tomó días y hasta semanas encontrar el valor necesario para enfrentar el siguiente paso. Sin embargo, él se comprometió a seguir adelante cuando decidió embarcarse. De inmediato ellos se alejan de la tierra y se encuentran en la oscuridad más profunda. La única luz existente es la de una antorcha alumbrando débilmente desde la proa de la barca. Eduardo la enciende con gran dificultad de vez en cuando a petición del barquero. La hermosa mujer, a quien en lo sucesivo él llama la guía, y con quien ahora se siente más afín, lo cubre con una manta. Ocasionalmente le da de comer y cada vez que se encuentra exhausto, le da de beber un elixir para ayudarlo a recuperarse. Su primer encuentro es con una parvada de aves parecidas a los buitres. Están dándose un festín con un cadáver que flota en el agua. Eduardo grita horrorizado, pero la guía le dice con toda calma: «Tales cosas pasan aquí». Ella, con los ojos brillantes y hablándole con severidad, agrega: «No más ilusiones. Se trata de un asunto de vida o muerte». Esto nos recuerda a los alquimistas cuando decían: «Muchos han perecido en nuestra empresa». La embarcación entra a un desfiladero estrecho y rocoso. Con dificultad pueden escapar de ser destruidos y navegar hacia aguas más tranquilas. Casi de inmediato, una bella mariposa dorada se posa en la mano de la guía. Después de un momento se aleja y la guía le pide al barquero que la siga. Al principio solo reina una impenetrable oscuridad. Más tarde aparece en el horizonte una débil luz y, como una imagen de cuento de hadas, llegan a una isla donde crecen las flores más bellas jamás imaginadas. Con horror, Eduardo advierte que pasan por este lugar paradisíaco sin detenerse, pero la guía ignora sus protestas. Le dice que tal belleza debe reconfortarlo y alentarlo, pero todavía resta un largo viaje y muchas tareas por realizar antes de volver. Eduardo está totalmente exhausto. La guía le da pan, carne ahumada y vino, y le permite dormir profundamente haciéndole apoyar la cabeza en su regazo. Una terrible tormenta lo despierta. Eduardo se aterroriza al ver que van directo hacia ella. El agua se torna de un amarillo rojizo y de pronto una enorme lengua de fuego es disparada hacia el aire como si saliera de un volcán, formando una pared delante de ellos. En el centro de esta pared incandescente y cegadora aparecen dos estrellas que se transforman en ojos. Esos ojos azules miran fijamente a Eduardo. Pertenecen al espíritu del fuego, del agua, del viento y del hielo. Eduardo, con pánico, se arroja al fondo de la barca gritando: «Nos estamos quemando, estamos ardiendo». Pero la pared de fuego se levanta solo lo suficiente para que la barca pase debajo de ella atravesando una ola de calor, luz y vapor.
Lo anterior se puede comparar con la experiencia de Telémaco. La mayor parte del tiempo, Palas Atenea aparece como ser humano auxiliador, pero cuando aparece como inmortal, Telémaco está casi tan asustado como Eduardo. Se puede apreciar esto particularmente bien en la escena en la cual Telémaco encuentra a su padre en la cabaña del porquero. Atenea le quita el disfraz de mendigo, anciano y sucio, transformándolo en una figura tan heroica que Telémaco no puede creer que en verdad fuera su padre. Él está seguro que Odiseo es un inmortal dotado de poder avasallante. Hace falta una larga labor de persuasión para convencerlo de la identidad de su padre como hombre. Si ustedes releyeran la Odisea, verían cómo en ocasiones le ocurren las mismas experiencias pavorosas hasta al mismo heroico Odiseo. Después de todo, las Escrituras nos dicen: el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por esta razón, el terror de Eduardo ante el espíritu del fuego no debe sorprendernos. En efecto, él se siente tan débil como si acabara de reponerse de una larga enfermedad. Pero la guía vierte un líquido sobre su cansado cuerpo, con lo cual recobra las fuerzas. La guía entonces se regocija de lo que ya han experimentado y dice: por lo menos en este lugar puedo respirar. Está en su elemento y ya se siente liberada del mortal aprisionamiento de la fantasía del burdel. También está encantada de que el espíritu del fuego se hubiera fijado en Eduardo como si tuviera una tarea reservada para él. Esto a él le resulta mucho más aterrador, pues considera que la figura es tan abrasadora y gigantesca que lo mataría. La guía admite que es peligrosa. Le advierte a Eduardo de no oponerse a ella bajo pretexto alguno. Le asegura que si se entrega a esa figura con toda la devoción de la que es capaz, se le dará una fuerza que jamás podrá lograr por sí mismo. Ella también le dice que este gran espíritu del fuego busca seres humanos para expresarse en el mundo exterior. Si bien esta imaginación activa fue terminada antes de que Jung escribiera sus memorias, encontramos exactamente la misma idea expresada en el análisis de su sueño del yogi. En este, observa un yogi con sus mismas facciones, aparentemente dormido, soñando la vida de Jung en la tierra. Al respecto, Jung dice: para expresarlo de otra manera, el yogi asume la forma humana para entrar en la existencia tridimensional, como cuando alguien se pone un traje de buzo para internarse en el mar. Al adquirir la forma humana, puede atravesar las experiencias del mundo tridimensional y con una mayor conciencia dar un paso más hacia la realización. Eduardo sintió que servir a esta figura gigantesca y abrasadora lo destrozaría. En cambio, la guía lo consideraba el honor más grande al que pudiera aspirar. Este espíritu del fuego es de hecho la primera aparición del Self, y Eduardo es encarado con la tarea, tan alabada por Meister Eckhart, de ceder su propia voluntad para dar paso a la voluntad de Dios, o como se diría en términos psicológicos, sea la voluntad del Self. En una larga conversación sostenida entre la guía y Eduardo, nos enteramos de que para ella, él ha fracasado por completo en las tareas concernientes a la primera mitad de su vida, y se lo reprocha de manera severa. Él se siente agraviado y el diablo intenta aprovechar la situación para voltearle las cartas a la guía, pero no tiene éxito. Ahora Eduardo sabe que el diablo le aprisionó en el burdel porque las únicas fantasías que se permitió tener ocasionalmente fueron de carácter pornográfico. Ella había intentado despertarlo de diversas formas con el fin de hacerlo vivir. En un último y desesperado esfuerzo lo volvió impotente. Esto horroriza a Eduardo, pero al fin ella lo convence de que su única oportunidad es tratar de hacer mejor las cosas en la segunda mitad de la vida, de aceptar todos los peligros del mundo, al cual ella lo ha llevado y superarlos de la mejor manera, de acuerdo a sus posibilidades. Hasta este punto Eduardo no había tomado parte activa en la fantasía, a excepción de encender la antorcha cuando fue necesario. Todo lo que se requirió de él fue soportar los peligros, pero ahora,
mientras enciende la antorcha, el barquero, aún con el velo, le entrega otra y un par de botas altas. La guía le informa a Eduardo que ahora emprenderá una tarea por sí solo. Deberá liberar a una mujer prisionera en una cueva, en la isla a la que acaban de llegar. Ella asusta aún más a Eduardo cuando le entrega una vara y le dice que deberá golpear de inmediato a las serpientes con ella. El fuego de la antorcha deberá usarlo para alejar a otros animales. A pesar de estar asustado y de sentir inadecuadas sus armas, decide obedecer una vez más y desembarca solo en la isla. Eduardo describe esta aventura con intensidad y extensamente, por esto he debido abreviarla. Primero enfrenta a una jauría de perros que le gruñen, a los cuales aleja asustándolos con la antorcha, e incluso los quema. Después se encuentra con un grupo de serpientes venenosas que lo atacan y las mata con su vara, al mismo tiempo que ellas lo golpean. Para horror suyo, se percata de que se encuentra a la orilla del cráter de un volcán, el cual evidentemente está a punto de hacer erupción. El camino lleva hacia la parte baja del aterrador volcán y después, para su alivio, asciende de nuevo y llega a una cueva donde la temperatura es fresca. Ahí se da cuenta que ha tropezado con el lugar donde la mujer se encuentra prisionera. La mujer es todo menos atractiva por haber permanecido atrapada en la cueva durante mucho tiempo. Está en los huesos y parece un bulto de trapos viejos. Aterrado, Eduardo ve que tiene 4 ojos que visquean horriblemente. La mujer está atada con cuerdas gruesas y resistentes, por lo cual Eduardo tiene gran dificultad en cortarlas. El diablo le sugiere que se salve, pues el ruido del volcán es cada vez más amenazador, pero resiste ante la tentación y al fin logra liberar a la mujer y le saca cargando de la cueva. Una vez en libertad, ella pronto se reanima y le indica el camino hacia un sitio seguro. Eduardo ha perdido la vara y le advierte a la mujer que tenga cuidado con las serpientes, pero éstas temen a sus 4 ojos y mientras ella mantiene su mirada sobre las serpientes se alejan sin hacer daño. Mientras el volcán hace erupción detrás de ellos alumbrando todo con su resplandor, llegan a la barca y les ayudan a subir, aun cuando ésta también se ve amenazada por la erupción. Por fortuna, el viento está de su parte y les permite escapar hacia aguas más tranquilas. Ya a salvo, la guía los felicita por haber completado un trabajo que ella temía rebasaría las fuerzas de Eduardo y los reanima a ambos con un trago de su elixir. Los visqueos de la mujer desaparecen de inmediato. Los 4 ojos brillan con un fuego triunfal y fascinante, rojo, verde, azul y amarillo. La guía le dice a 4 ojos que ahora ellas deberán cuidar de Eduardo, quien está a punto de perder toda su fuerza. La guía prepara un cómodo lecho donde él por fin dormirá profundamente. A salvo, feliz, indescriptiblemente cansado, se sumerge en la inconsciencia, pero escucha la conversación entre las 2 mujeres como si llegara desde muy lejos. De este extenso diálogo entre estos 2 aspectos del ánima se pueden apreciar algunos hechos muy interesantes. Lo principal es que todo este lugar y el propio Eduardo están en poder de una vieja bruja, el terrible núcleo arquetípico del complejo de madre negativa. La madre de Eduardo había muerto prematuramente, y esto le impidió tener un complejo de madre personal, pero este lugar fue ocupado de manera mucho más destructiva por el arquetipo de la madre negativa. Eduardo empieza por sentir esta imagen, más tarde la ve, la destruye y eventualmente la transforma. Frecuentemente, cuando la madre muere en la niñez, el espacio que deja lo llena en parte un padre amoroso, pero el padre de Eduardo era un padre frío y racional, que no le dio al pobre niño ni calidez ni confianza básica en la interrelación humana y por lo tanto lo dejó vulnerable a la influencia arquetípica. Eduardo no pudo oponerse al arquetipo de la madre negativa, representado aquí por la bruja, y solo por ello el arquetipo logró aprisionar a las 2 figuras de ánima
y el mismo Eduardo fue limitado y aprisionado tan terriblemente como ellas. Cuando él era muy joven, la bruja debilitó su espíritu emprendedor y lo atrajo hacia ella con venenosa dulzura, hasta que lo atrapó en su red. Él nunca actuó contra ella hasta que el tormento de su impotencia al fin lo llevó a rebelarse. Al hacerlo, pudo liberar a estas dos figuras de ánima para poder actuar, y las dos prometieron destruir a la bruja por completo. En esta figura de la bruja podemos encontrar otro paralelismo con la Odisea. La bruja Calipso mantiene a Odiseo prisionero por muchos años en una isla lejana. Este es el problema principal en la Odisea. Tales figuras de brujas son siempre el resultado de un complejo de madre, ya sea personal o arquetípico, y no solo aprisionan al hombre, como lo hemos visto en el caso de Eduardo, sino también a las figuras de ánima positiva que podrían ayudarlo. La bruja le robó a Telémaco la imagen de padre positivo hasta casi llegar a ser un adulto, llevándolo a él y a su madre Penélope a enfrentarse con muchas dificultades con los infames pretendientes. En este caso, la dificultad de Eduardo está basada en un patrón arquetípico, por lo cual no puede responsabilizársele a nivel personal. Así como Odiseo tuvo que construir su propia barca para escapar de la isla de la bruja, ahora Eduardo tiene que encontrar su propio camino para salvarse de su madre bruja destructiva. Pero ambos, Odiseo y Eduardo, obtienen una gran ayuda de sus ánimas y sobre todo del Dios Supremo, en nuestro lenguaje, el Self. La guía muestra una gran compasión hacia Eduardo y está decidida a impedir que se desaliente, porque si así fuera todos estarían perdidos. De este modo, ella se revela ante Eduardo como su ánima individual, mientras Cuatro Ojos es una figura más arquetípica. El 4, como número completo, es un atributo del Self. Por consiguiente, esta figura arquetípica de ánima está contaminada con el Self. Jung acostumbraba a decir que el poder avasallador del ánima o animus solo se da cuando él o ella son capaces de colocarse entre el Self y el ser humano. Es verdad que Eduardo había tenido un vislumbre del Self cuando vio el espíritu del fuego en mitad de la tormenta, ya que su única reacción fue de miedo cercano al pánico. El ánima pudo fácilmente estar entre él y el Self, lo cual veremos con más claridad en otro aspecto del ánima al final de la fantasía. Eduardo logró establecer una relación con su ánima individual, pero el mundo arquetípico del inconsciente colectivo todavía es un hecho inquietante y bastante indiferenciado para él. Existen solamente débiles señales de esa diferenciación entre las figuras individuales y arquetípicas del ánima en la historia de Odiseo, pues esta diferenciación se desarrolló muy lentamente en el curso de la historia. En una discusión sobre la historia de amor y psique, en el libro El asno de oro de Apuleyo, Jung señaló: conforme Psique se convierte en una diosa, esto es un aspecto puramente arquetípico del ánima. Parió a una hija y no un hijo. La hija representa a otra figura de ánima en el nacimiento de un aspecto individual del ánima. En la fantasía de Eduardo, este aspecto está representado por la guía. Debemos recordar que Apuleyo vivió 1000 años después de Homero, y aunque puramente pagano, nació sincrónicamente en un mundo donde Cristo, un nuevo símbolo del Self, ya tenía muchos seguidores ocultos. El aspecto individual del ánima, puente entre el consciente y el inconsciente, se desarrolló enormemente durante la era cristiana. Un ejemplo es la figura de Beatriz en la Divina Comedia de Dante. El trabajo que Jung realizó sobre el ánima finalmente permitió el surgimiento de ésta a la conciencia del hombre. Cuatro Ojos está sedienta de vengarse inmediatamente de la bruja, quien la aprisionó dolorosamente por tantos años. Por fortuna, la guía logra calmar su impaciencia y Eduardo puede dormir. Cuando despierta recibe una comida sustanciosa y entonces comprende el significado de que una segunda barca esté atada a la de ellos
Esta había aparecido misteriosamente mientras él se encontraba lejos en su misión. Ahora él y Cuatro Ojos se preparan para buscar la guarida de la bruja con la intención de destruirla. Esta vez Eduardo está bien armado. Le han dado una pistola con gran cantidad de municiones y además un arma aún más mortífera, un rifle. También lleva unas botas largas de goma con las cuales podrá vadear profundidades considerables. Viste ropa nueva, pues la suya se quemó y quedó destruida durante su aventura en la isla volcánica. La guía le da a Cuatro Ojos un poco de elixir, con el que podrá revivir a Eduardo en caso de emergencia, pero esto él no lo sabe todavía. Hasta el punto donde estamos, la aventura le tomó a Eduardo 2 meses y representa solo 8 partes, mientras su viaje con Cuatro Ojos y todos los peligros a su paso consistió de 14 partes que le llevó más de 6 meses. Su descripción es viva y detallada, y podemos darnos cuenta de que estaba completamente involucrado, pero el resultado lo desesperaba a menudo. Cuatro Ojos era más impaciente y le exigía más que la guía, pero poco a poco se da cuenta de que debe mantener a Eduardo con vida, pues el éxito depende de su sobrevivencia. La bruja había establecido su guarida en un lugar bien protegido. Para empezar era muy difícil llegar a la isla, y se requería de paciencia infinita para cortar las hierbas y lograr que la barca pudiera llegar a la tierra. Una vez ahí, encuentran animales mortíferos, uno tras otro, tales como sapos venenosos del tamaño de una ternera, serpientes de todos tipos y una mantis religiosa tan grande como una persona. Esta última en particular asusta mucho a Eduardo debido a un sueño que había tenido años antes con una criatura semejante. Él generalmente disparaba con rapidez y puntería, pero para acabar con la mantis Cuatro Ojos tuvo que reprenderlo. Él logra recobrar la calma a tiempo y el cuerpo de la mantis cae al abismo. En el transcurso de esta y otras aventuras descubrieron una paloma encadenada de una pata, a la que debían liberar, pues según Cuatro Ojos era prisionera de la bruja. Eduardo había perdido su cuchillo en la isla volcánica, y sin él le parecía imposible realizar esa tarea. Sin embargo, Cuatro Ojos le sugiere buscar en los bolsillos de su chaqueta nueva. Ahí encuentra un cuchillo, incluso mejor que el suyo, con cegueta para cortar metal, con la cual después de un largo y pesado trabajo liberó a la paloma. De no ser por Cuatro Ojos, que no le permitió acobardarse, habría dejado el trabajo a la mitad. Una vez en libertad, el ave voló en círculo sobre ellos. Después se posó sobre el hombro de Eduardo y, agradecida, frotó su cabeza contra la cara de él. Cuatro Ojos comentó que antes de terminar con su tarea tendrían motivos para estar agradecidos con la paloma. Esto pronto ocurrió cuando se encontraron ante el siguiente obstáculo por vencer, una puerta muy alta de hierro forjado. De momento parecía una barrera insalvable. Como de costumbre, Eduardo pensó que estaban vencidos y por primera vez Cuatro Ojos se vio perdida. Sin embargo, con un gorjeo gozoso, la paloma voló por encima de la puerta y regresó después de un tiempo con la llave. Aunque era muy pesada, la cerradura estaba trabada, pues evidentemente no había sido usada en años, pero después de cierta dificultad, abrieron la puerta y se encontraron del otro lado. En apariencia no habían ganado nada. El arrecife sobre el cual habían caminado terminaba y la única vía para continuar se encontraba del otro lado del abismo. Incluso Cuatro Ojos estaba atemorizada, pero la paloma llegó una vez más al rescate. Con un tremendo esfuerzo les trajo el extremo de una cuerda. Unido a esta cuerda por un anillo de hierro había un estrecho tablón. Colgándose de la puerta, Eduardo logró jalarlo. El tablón apenas alcanzaba a cubrir el abismo, y Cuatro Ojos cruzó de inmediato alumbrando la oscuridad con su antorcha. Eduardo, sin embargo, estaba más atemorizado que nunca. El tablón no solo era angosto, también se mecía peligrosamente y además él no soportaba las alturas. Espoleado por las burlas de Cuatro Ojos, comenzó a cruzar,
pero su vértigo casi lo vence a la mitad del precario puente. Después comentó que seguramente se hubiera estrellado en las profundidades, pero los rayos de 4 ojos lo atrajeron. Una vez del otro lado, en el interior de una cueva, se derrumba agradecido. 4 ojos no le da tregua, pues deben atravesar por una estrecha grieta en la roca. Eduardo apenas cabe. Justo cuando la situación empieza a mejorar, escuchan un débil gemido. 4 ojos exclama: «Otro prisionero de la bruja». Contra el vidrio de una ventana en la roca ven una cara, un rostro terrible. Parecía como si la cabeza completa se hubiese partido y vuelto a unir mal. Estaba tan pálida que Eduardo duda de si es un cadáver o un hombre muy enfermo. Otro débil lamento lo convence de lo segundo. Sus esfuerzos son inútiles para mover la puerta, pero Eduardo logra destruir la cerradura con la cacha de la pistola. La celda es tan pequeña que el prisionero solo podía estar sentado o hincado. Eduardo lo saca de su prisión. Es muy ligero. Afuera se dan cuenta de que se trata de un enano jorobado con un pie deforme. Es un inválido sin esperanza. Sus ropas son andrajos. 4 ojos trata de darle a beber el elixir, pero Eduardo la detiene, pues el enano se encuentra completamente inconsciente. Cuando recupera la conciencia, bebe ávidamente del elixir revivificador, el cual surte efecto. El jorobado apenas puede creer que está libre y saluda a la paloma como un viejo amigo. El ave lo visitaba diariamente, era su único consuelo hasta que la misma paloma cayó presa. Cuando escucha que sus libertadores van a matar a la bruja, se regocija y les comenta que conoce cada centímetro del camino y puede guiarlos con seguridad hasta ella. Cuando regresan al pasaje, el enano se adelanta presuroso con la paloma sobrevolándolo. Según Eduardo, son la pareja más curiosa que hubiera podido imaginar: la bella, blanca y elegante paloma y el horrible jorobado que cojea dolorosamente tras ella. El jorobado los detiene advirtiéndoles que si continúan por el mismo camino, la bruja se dará cuenta que van hacia ella, los atrapará con sus brazos de pulpo y se los comerá. Entonces les enseña cómo girar una roca para descubrir un túnel bajo. Eduardo primero tiene que gatear y después ir pecho a tierra. 4 ojos toma su pistola y su rifle, pero aún así Eduardo llega a un punto en donde se atora. Siente la desesperanza, el horror por la oscuridad y la sofocación. Adelante de él, 4 ojos y el jorobado le gritan que el pasaje mejora, pero Eduardo no puede moverse. El jorobado regresa, extrae la antorcha del bolsillo de Eduardo y así, con la posibilidad de ver y la ayuda, llega a una cueva donde puede ponerse de pie. Cuatro ojos, como de costumbre, se impacienta con él y lo acusa de que solo quiere descansar. Después le da el elixir, el cual conserva su efecto mágico. El jorobado les dice que se encuentran cerca de la meta. Deben arrastrarse silenciosamente, pues la bruja no los espera por ese lado. Eduardo le da al enano la pistola y conserva el rifle. Avanzan a gatas, el jorobado al frente, luego Eduardo y 4 ojos detrás de él. El diablo hace un último esfuerzo y lo menosprecia por su miedo, pero Eduardo sabe que esta vez es demasiado tarde para regresar, y se las ingenia para rechazarlo. Aún así, tiene mucho miedo. El jorobado y 4 ojos atacan cada tentáculo del pulpo, y él se queda petrificado por la mirada medusina de la bruja, y falla al dispararle la cabeza. Pero la paloma ataca los ojos de la bruja, lo libera de su mirada petrificante, y entonces vuelve a dispararle la cabeza y ella se desploma sin vida hacia el fondo del estanque. Al ruido terrorífico de la batalla le sigue un silencio reverente y absoluto. Después de una pausa, algo blanco aparece al otro lado del estanque. Eduardo está a punto de dispararle cuando se da cuenta que es la bruja transformada en una diosa madre positiva, una bellísima mujer desnuda con 4 senos.
Ella agradece a Eduardo por haberla redimido y como gobernante de esa tierra organiza un suntuoso banquete atendiendo a todos con hermosas jóvenes, todas desnudas. La guía y el barquero, ya sin el velo, descienden de la barca y todas las figuras que hemos encontrado en la aventura de Eduardo participan en el festejo. Sin duda esta última escena es la única en toda la fantasía que nos surge tan genuinamente del inconsciente. Uno se pregunta si Eduardo, sintiendo un año, tiempo suficiente para una fantasía, inventó este final feliz, pero Eduardo todavía tenía mucho trabajo por realizar antes de poder alcanzar el grado de individuación marcado por su propio destino espiritual, previsto en el banquete final. Sin embargo, el inconsciente irrumpe genuinamente en algunos momentos. Entre las figuras más importantes está la del barquero, quien hasta antes del banquete aparecía siempre velado. Esta resultó ser una figura de sombra con la cual Eduardo tenía sueños frecuentes y le era desagradable. Se trataba exactamente de su opuesto. Mientras Eduardo era una persona muy educada y caballerosa, el barquero era una persona primitiva y con muchas cualidades animales. Incluso su manera de comer se parecía más a la de una fiera que a la de un ser humano, lo cual a Eduardo le repugnaba. Para él era más problemático beber con el barquero que con cualquiera de las otras figuras, y no podemos estar totalmente seguros de que terminara aceptándolo. No obstante, no debemos pasar por alto el hecho de que cuando la guía lleva al barquero sin velo ante Eduardo, ella le dice que ese hombre es la contraparte del jorobado. Entonces, ¿quién es el enano jorobado? Si partimos del contexto de los cabiros, los enanos son considerados dioses creativos. Así pues, el enano jorobado representa la creatividad de Eduardo. Eduardo no había sido capaz de ser creativo en su trabajo, por lo tanto, solo había producido esfuerzos incoloros cuando trabajaba para sí mismo. El motivo de esta situación fue que la bruja había apresado su creatividad en una celda tan estrecha donde solo se podía permanecer sentado o arrodillado. Por medio del enorme esfuerzo desarrollado, liberó su creatividad, su trabajo cobró vida y color, y así comenzó a disfrutar enormemente. En su nuevo libro sobre proyección, Mary Louise von Franz incluyó un capítulo sobre demonios titulado Exorcismo de Diablos o Integración de Complejos, donde señala que la integración es el punto crucial. Ciertamente debemos considerar la fantasía de Eduardo desde este punto de vista. La única figura que puede ser integrada totalmente es la del barquero, porque representa la sombra personal de Eduardo. Él es el opuesto exacto de su personalidad consciente, el cual obviamente le costará a Eduardo integrar. Pero si logra aceptar su naturaleza animal, tendrá un carácter mucho más completo y eficaz. Es destacable, por ejemplo, que mientras Eduardo continuamente estaba temeroso, el barquero aceptaba todos los riesgos, los enfrentaba conduciendo la barca de manera segura y tranquila, a través de cada peligro, incluso dirigiéndola al centro de la tormenta y hacia la cortina de fuego. El barquero ejecutó cada orden de la guía con eficacia, mientras Eduardo siempre protestaba, y cuando tenía éxito era gracias a la eficiencia de otras figuras. Está claro que después de la fantasía, la primera y más urgente tarea para Eduardo es asimilar todas las cualidades de su sombra personal. Uno nunca puede integrar completamente su creatividad, más bien uno debe trabajar con ella y darle toda la oportunidad para desarrollarse. Eduardo hace esto en la fantasía cuando permite al jorobado que lo guíe y lo ayude cuando se atora en la grieta de la roca. En ese momento, ella está haciendo internamente lo que uno debe realizar en el trabajo creativo externo. También es destacable que cuando se acostumbra a la apariencia repulsiva del jorobado, Eduardo puede confiar en él y apreciar su ayuda. En este caso no existe la repulsión que siente hacia el barquero. No obstante, es verdad que reconoce la gran habilidad de este último, y el valor que muestra al navegar en la barca, siempre y cuando esté velado y pueda ignorar su responsabilidad. El caso de Eduardo es inusual,
pues enfrentó el problema del ánima antes de enfrentar la sombra personal. En contraposición a la sombra personal y al daimon, duende, creativo, también tenemos del lado masculino las figuras del demonio y del espíritu del fuego. Evidentemente el demonio, el gran tentador, el propio Satanás, es una figura puramente arquetípica y Eduardo está en lo correcto al rechazarla. Él no podía asimilar esta figura sin sufrir la inflación negativa más terrible. Es muy significativo que el demonio sea la única figura que encontramos continuamente y no esté en el banquete. El espíritu del fuego es también una figura arquetípica y también está en el banquete. Sin embargo, es muy constructiva y sabemos por la guía que ha ayudado a Eduardo a lo largo de su viaje, y sin su ayuda no habría podido tener éxito. Naturalmente en esta etapa él sería capaz de confrontar el mal en estado puro. Se mostró tremendamente asustado ante el espíritu del fuego. Después se menciona 2 veces, la primera cuando la guía consigue que la impaciente Cuatro Ojos tenga más consideración hacia Eduardo, al decirle que el espíritu del fuego está interesado en esa búsqueda. La segunda mención es durante el banquete. La guía dice que solamente con la ayuda de este espíritu Eduardo tuvo éxito. Encontramos la misma escisión de las figuras positivas y negativas en la Odisea, en las más representativas de todas, a las que Homero llama los inmortales o dioses. Poseidón jugó un papel negativo a lo largo del poema épico, papel paralelo al que jugó el demonio a lo largo de las fantasías de Eduardo. De la misma manera que la guía le dice a Eduardo que no habría podido tener éxito sin la ayuda del espíritu del fuego, así Telémaco o incluso el mismo Odiseo no habrían podido tener éxito sin la ayuda de los dioses positivos. Zeus mismo nos dice al inicio de la historia que Poseidón, quien ha perseguido a Odiseo con malicia implacable, no hubiera podido sostenerse en contra de la voluntad unida de los inmortales. Probablemente Poseidón hubiera persistido por siempre en su empeño. Si Odiseo no recibe la ayuda de los inmortales, Zeus interviene visiblemente mediante Hermes y Palas Atenea, mientras que en la fantasía de Eduardo el aspecto positivo del self trabaja completamente detrás de la escena, excepto cuando hace su única aparición ante Eduardo durante la tormenta, y solo sabemos cómo ha participado a través de la guía en el banquete final. Esta diferencia es la que hace que sea mucho más difícil para el ser humano contemporáneo relacionarse con el self de lo que era para los antiguos griegos relacionarse con sus dioses. De hecho, con frecuencia, solo a través del contexto hallado en los viejos mitos que podemos ver cuánto nos está ayudando el inconsciente, pues en la actualidad trabaja mucho más en el terreno de lo invisible de como lo hacía en la antigüedad. Ello se debe a que el ser humano contemporáneo ya no basa su vida en el orden del inconsciente como lo hicieron los antiguos egipcios y griegos, solo para mencionar 2 ejemplos entre muchos. Lo hicieron con respecto al orden de sus dioses. Nosotros creemos poder inventar conscientemente nuestro orden propio, pero la situación a la que ha llegado el mundo de hoy debería convencernos de que esto es la más absurda ilusión. Por consiguiente, una figura parecida a la del espíritu del fuego de Eduardo se ve obligada a trabajar en lo invisible, pues como hemos visto, Eduardo siente pánico si tal figura se le aparece abiertamente. El self es una figura tan infinitamente mayor al ego que, por supuesto, no es posible integrarla. Jung solía decir que el self era simultáneamente individual, incluso único y universal, el arquetipo rector y central del inconsciente colectivo. Debemos relacionarnos con el self permitiéndole desplegar los patrones individuales y únicos correspondientes a nuestro destino de vida. Pero también debemos saber que nunca llegaremos a aprenderlo, pues se extiende hasta el infinito. Excepto quizás el diablo, ninguna de las figuras en la fantasía de Eduardo corresponden a la idea popular de lo que es un demonio, pero yo uso la palabra en el sentido de daimon,
En la perspectiva antigua, cada figura o imagen que fungía como enlace entre Dios y el ser humano era considerado un daimon. En este sentido, el ánima es un daimon, y debemos de considerar bajo esta perspectiva los tres aspectos de esta que aparecen en la fantasía. De las tres, la más individual, la que se relaciona más a Eduardo, es la guía. Incluso se puede decir que ella es el ánima con todo su derecho, la función o puente entre consciente e inconsciente. Ella saca a Eduardo de su miserable vida externa y lo lleva a su propio ámbito, el inconsciente. Ahí ella cuida de él, y a pesar de ser muy severa y crítica con la manera en que él ha vivido su vida, es cuidadosa para ayudarlo a sobrevivir, pues se da cuenta de que todo depende de su sobrevivencia. Cuatro Ojos es también una figura de ánima y debe tener una conexión con Eduardo. De lo contrario, él no habría tenido la tarea de liberarla y ella no se hubiera quejado con la guía de que se hallaba prisionera porque él, cobardemente, cedió ante la bruja. Pero su naturaleza es mucho más arquetípica en carácter que la de la guía, porque proviene de un nivel más profundo, por lo cual sus características pertenecen verdaderamente al self. Los cuatro ojos que destellan cuatro colores son un atributo de la totalidad. Ella es otro aspecto del ánima, más relacionada a la guía que al propio Eduardo. Es la guía quien sabe dónde se encuentra la prisionera Cuatro Ojos. Envía a Eduardo a liberarla y para evitar que la impaciencia de ésta lo destruya durante el viaje, para encontrar a la bruja, la guía interviene haciéndole saber que el espíritu de fuego, una imagen del self, tiene una especial consideración hacia él. La bruja transformada también es un aspecto del ánima de Eduardo, incluso más arquetípico, con cuatro senos y contaminada así por el self. Está representada como la madre dadora, el opuesto exacto de la bruja que priva a Eduardo del gozo de vivir. Probablemente en la medida en que se familiarice con el inconsciente, todos estos aspectos del ánima llegarán a ser uno y el mismo. El cuarto aspecto del ánima está representado por la paloma. Además de la relación obvia existente entre el ave y el Espíritu Santo, a menudo es llamado el vinculum amoris, el vínculo amoroso entre padre e hijo. Más aún, en la alegoría alquímica de Filaletra, citada extensamente por Jung, son las palomas de Diana las que mitigan la malignidad del aire. Es notable que el diablo solo hace un último y débil esfuerzo para desanimar a Eduardo una vez liberada la paloma. Esta consigue la llave y la punta de la cuerda. También posibilita a Eduardo disparar a la bruja cuando ataca su mirada petrificadora como la de una medusa. La paloma está vinculada a Eduardo y a Cuatro Ojos, que podríamos decir representa a Eros, el principio femenino. Se posa sobre el hombro de Eduardo o sobre el del jorobado, mientras ésta no realiza un trabajo importante. Más aún, antes de que la paloma perdiera su libertad, estaba más relacionada con el jorobado, pues lo visitaba a diario. Ya que Eduardo fue privado de toda relación por su fría madre, no es de sorprender que el principio de Eros fuera la parte más inconsciente de su lado femenino. Según Jung, cuando uno sueña una parte de nuestra psique representada como un animal, significa que todavía está muy alejada de nuestra conciencia. Y de hecho el principio de Eros se hallaba muy lejano de Eduardo. Esto se muestra en el sueño que dio inicio a la fantasía, por su idea que podía encontrar una relación en un burdel. Este es un error masculino típico, pues el hombre a menudo confunde la sexualidad con la relación. Incluso Jung dijo, un hombre piensa que posee a la mujer si tiene sexo con ella. Sin embargo, en ese momento es cuando menos la posee, pues para ella la relación con Eros es la real y la decisiva. Aun cuando la reacción de Eduardo hacia la vida, la comida, la bebida y todos los goces cambia completamente en la escena del banquete, su reacción ante el sexo continúa siendo la misma. Durante el banquete, Eduardo ve al intachable barquero acariciando las meseras desnudas.
Él desprecia su comida y trata de hacer lo mismo. La guía inmediatamente lo reprende y le dice a Eduardo que deje a las chicas tranquilas y se aboque a las mujeres terrenas. Evidentemente el barquero todavía no es una parte de la conciencia de Eduardo para acatar las leyes de los mortales. Tanto la guía como Cuatro Ojos se quejaron anteriormente de que fueron las fantasías sexuales de Eduardo la razón de su cautiverio, por lo cual es comprensible el horror de la guía cuando se da cuenta de que Eduardo continúa igual en ese aspecto. Él mira a las camareras de la misma forma que miraba a las prostitutas al inicio de la fantasía. Por lo visto había sufrido una herida profunda en este área, y por lo tanto tiene mucho trabajo por delante para lograr modificar esta parte suya. Sin embargo, es notable el cambio del mundo después de la transformación de la bruja. La región antes descrita como salvajemente rocosa, donde abundaban animales venenosos, reverdece, se vuelve fértil y pródiga en comida y vinos de todas clases. Esta es una referencia clara de que tanto el entorno de Eduardo como él mismo han cambiado con la fantasía. Por mucho tiempo el Oriente ha estado convencido de que los esfuerzos internos del individuo tienen un efecto en todo el medio ambiente, pero para el Occidente esta idea es muy difícil de asimilar. Recordemos la historia de Wilhelm acerca del hacedor de lluvia, que también podemos recordar la respuesta de Jung cuando se le preguntó si pensaba que pudiera estallar una guerra atómica. Él contestó que dependía del número de individuos que pudieran soportar la tensión de los opuestos en ellos mismos. Nada puede ayudarnos más para soportar esta tensión de los opuestos que la imaginación activa. Y estoy segura que un esfuerzo total, como el de Eduardo en esta fantasía, tuvo un efecto benéfico más allá de sí mismo.